Bueno, ahora que ya sabemos cómo se fue conformando nuestra sociedad, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Para qué nos sirve conocer a la población? Conocer las características de la población resulta de gran utilidad, entre otras cosas, como por ejemplo para planificar y tomar decisiones, por ejemplo, los gobiernos necesitan saber cuántos niños en edad escolar hay en un lugar para organizar el sistema escolar, o cuánto se espera que vivan las personas para estimar cuánto se espera invertir en el pago de jubilaciones durante los siguientes años. Por ese motivo, los estados tienen organismos especializados en obtener y procesar datos de la población. De acuerdo con este método, una de las formas más importantes y difundidas es de generar información en el ámbito nacional, que son los censos de población. ¿Qué es un censo de población? Ahí nos hacemos esta pregunta. Los censos de población y viviendas recopilan datos sobre los principales aspectos demográficos y sociales de un país, una vivienda o localidad. La información demográfica permite conocer datos sobre la población, tales como el tamaño, la cantidad de habitantes, la composición, que sería sexo, edad y origen. La información social revela aquellas cuestiones relacionadas con las condiciones de vida de la población. Por ejemplo, dónde está ubicada la vivienda, cuáles son los servicios con los que cuenta la casa, por ejemplo, si tiene agua corriente, si el baño está en condiciones, cuáles fueron los materiales usados para la construcción, cuántas personas habitan en la vivienda, si tienen acceso a servicios de salud y educación. ¿Cómo se distribuye en la población? Bueno, la población se distribuye en forma desigual en un determinado territorio. Por lo tanto, para saber si un país o provincia son muy poblados o poco poblados, no es suficiente saber el número total de habitantes que tiene. Es necesario conocer la densidad de la población, o sea, el número de habitantes que hay en cada kilómetro cuadrado de ese país o provincia. Para calcular se utiliza la siguiente fórmula. Como podemos observar la imagen, ahí está la cantidad de habitantes, densidad y cantidad de kilómetros. Bueno, hasta aquí pudimos observar el tamaño y la distribución demográfica, que es la composición de dicha población. Ahora nos preguntamos, ¿qué es una pirámide de población? Una pirámide de población es un gráfico que brinda información sobre la población de un lugar en un momento determinado. En ella se representa básicamente la composición por edad, sexo, sexo de la población, pero además se puede interferir otro tipo de información, como por ejemplo migraciones, mortalidad infantil, guerras, epidemias, políticas vinculadas a la natalidad, etc. Es decir, analizando una pirámide de población. ¿Cómo podemos interpretar una pirámide de población? En las pirámides de la Argentina, la población está agrupada en intervalos de 5 años, representados en las barras horizontales, a la izquierda los varones y a la derecha las mujeres. Por ejemplo, podemos observar en la imagen, la pirámide es la combinación de dos gráficos, uno para los hombres y otro para las mujeres. En el eje vertical o en el eje de coordenadas se clasifican los grupos de edades, que sería de 5 en 5, y en el último escalón, que es el que está más arriba, suele agruparse a las personas de 5 años o más. En el eje horizontal se sitúa la escala numérica de las barras de cada gráfico. En la izquierda, como lo vemos, se coloca la valoración de los hombres y a la derecha el de las mujeres. Los datos o cifras se puede utilizar para construir la pirámide de población. Bueno, el crecimiento de la población argentina se diferencia en tres factores, que sería la natalidad, la fecundidad y la mortalidad. El crecimiento vegetativo de la población argentina siempre ha sido positivo, aunque cada vez es menor debido a la disminución de la tasa de natalidad y al estancamiento de la tasa de mortalidad. La natalidad indica los nacimientos que se producen en una población. Y la fecundidad se refiere al hecho de tener hijos, o sea, es decir, el modo en que la fertilidad se concreta. En la Argentina, a fines del siglo XIX, las mujeres tenían en promedio 7 hijos por cada mujer.
Hacia fines del siglo XX, este promedio ha reducido a menos de 3 hijos por mujeres. Estas estadísticas muestran que en nuestro país la fecundidad y la natalidad han descendido, o sea, es decir, el número de hijos de cada mujer han reducido progresivamente. La mortalidad. La mortalidad humana depende de dos factores. El primero, que sería el factor biológico, que son las características físicas de las personas que disminuyen. O sea que disminuyen las posibilidades de vida. Por ejemplo, durante la primera semana de vida o también en la vejez. Bueno, el segundo se trata de los factores socioeconómicos o ambientales, que se trata de las condiciones de vida de la población, por ejemplo, la alimentación o las condiciones de la persona, por ejemplo, si tiene acceso a los servicios de salud o las condiciones laborales.